7 de la mañana con 25 minutos. Gracias, amigas y amigos, por seguir con la señal de la televisión pública. Saludamos cordialmente en esta mañana al doctor Galo Chiriboga, fiscal general. Vamos a tocar algunos temas de interés. Inicio sobre lo que fue la semana pasada la participación del Ecuador en una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. La delegación ecuatoriana estuvo conformada por el procurador, el fiscal general y la superintendente de compañías. El doctor Galo Chiriboga, como ya lo decía, fiscal general, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios. Bueno, doctor, ¿cuál es el balance de esta participación ecuatoriana y sobre todo, qué avances se ha podido lograr? Buenos días. Gracias, buenos días. Sin duda la reunión de la semana pasada en París del GAFI fue una reunión para el Ecuador muy importante. Habida cuenta que pudimos, la delegación que estuvimos presentes en esa reunión, presentar al GAFI todos los avances, no solo que en materia legislativa hemos tenido, sino también en materia judicial, en materia administrativa. Esto fue bien recibido por el GAFI, fue una posición de felicitación al Estado ecuatoriano. Yo diría, y remarco en esto al Estado ecuatoriano, porque en este tema de la lucha contra el lavado de activos, contra el financiamiento de organizaciones criminales, es una política del Estado en la que ha cooperado nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores a través de nuestros embajadores, han cooperado los superintendentes de las diferentes áreas, superintendente de bancos, superintendente de los sectores ¿De compañías? Superintendente de los sectores populares, en fin, la fiscalía, los jueces. Los jueces tienen hoy una actitud mucho más clara sobre el delito de lavado de activos. Hemos conseguido ya alrededor de 20 sentencias, tenemos retenidos aproximadamente 57 millones de dólares y estas son evidencias palpables que demuestran, aun que con la legislación actual Ecuador ha tenido un compromiso serio y eficaz, diría yo, frente a esta infracción. Es decir, el tema no pasaba exclusivamente, doctor Chiriboga, por los avances en materia jurídica, me refiero específicamente al Código Integral Penal, sino visto desde política de Estado. Así es, creo que el GAFI entiende ahora muy claramente que Ecuador tiene una política de Estado entre sus funciones públicas, claramente identificada, claramente definida y luchando en conjunto hacia los objetivos que es erradicar estas infracciones y cuando se cometen sancionarlos de acuerdo con la ley. Ahora, en este sentido, doctor, ¿cuáles son las perspectivas para poder ser mejor vistos, mejor calificados por el propio GAFI y también ya estar acorde a otros países que son considerados cooperantes? Bueno, nosotros tendremos una reunión nuevamente en febrero del próximo año en la que se evaluará ya la expedición del código, porque ahora todavía pues ha sido aprobado en la Asamblea, pero todavía falta la sanción del Ejecutivo. Y por cierto, aquí me olvidé y quiero expresar un agradecimiento a la Asamblea Nacional, a su presidenta, a Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, y a los miembros de esa comisión que hicieron un gran esfuerzo para tener la definición de estos temas en el momento en que realmente era necesario tenerlo. Muchas gracias. A propósito, doctor, ¿es este Código Penal lo que necesita el Ecuador? Creo que el Código Penal va a actualizar muchos de los delitos que en el pasado se tipificaron en forma equivocada. Segundo, vamos a incorporar en el nuevo Código Penal nuevos tipos penales que son los que se cometen prácticamente ahora en el siglo XXI y por lo tanto va a tener una vigencia mucho más palpable de acuerdo a los valores culturales, a los valores morales que tiene la sociedad ecuatoriana en este momento. De tal manera que esos tipos penales muchos van a ser modificados y nosotros entraremos en un proceso de capacitación a nuestros fiscales y a los jueces para que más o menos en 90 días, una vez de que concluya el debate de la ley y esta sea sancionada, tendremos un espacio de 90 días más o menos en donde el Código Penal no se aplicará hasta que los operadores judiciales podamos estar capacitados en el nuevo esquema. Ahora, a pesar del avance, doctor Chiriboga, hay cuestionamientos, y me refiero específicamente al tema de los médicos, que de una u otra manera han motivado también una respuesta, un pronunciamiento del propio presidente Correa. Sí, creo que los médicos no están debidamente informados de cómo se está discutiendo el tipo penal
de la responsabilidad, no es de los médicos, sino la responsabilidad profesional en términos generales. Y por lo tanto, me parece que ellos deberían esperar a que la Asamblea se pronuncie. La posición del presidente, no puedo hablar a nombre de él, pero tuvimos una reunión el lunes de hace 2 semanas, en donde se trató el Código Penal, y ahí el presidente fue muy claro en decir de que lo que se busca es sancionar aquellos hechos de mala práctica que obedezcan a unas condiciones previamente establecidas y no en términos generales. Y por lo tanto es oportuno, y quisiera hacer un llamado a los médicos de que vean esto con calma, que la Asamblea tratará este tema en forma adecuada, y por lo tanto esperemos a que la Asamblea se produzca y no tomemos acciones antes de tener siquiera ese pronunciamiento. Doctor Chiriboga, aprovecho su visita esta mañana para preguntarle qué ha sucedido después de que la semana pasada solicitara a la Fiscalía de forma oficial a la doctora Jimena Vintimilla, jueza de la Corte Nacional de Justicia, la máxima sanción para el expresidente de la República, Yamil Maguad. Bueno, este es un juicio de hace muchísimos años que, igual que el de los hermanos Isaías, prácticamente ha concluido. En el caso de los hermanos Isaías, la Corte negó los recursos que habían planteado, por lo tanto la sentencia está ya ejecutoriada, y tendremos que insistir ante los países donde los ciudadanos se encuentran de que puedan ser remitidos para aplicar las sanciones que los jueces establezcan. Y en el caso del expresidente Yamil Maguad, hemos terminado de presentar la prueba. Exclusivamente este escrito fue haciendo un recuento de esa prueba y solicitando que en base a esa prueba la Corte considere la pena por el delito de peculado, decisión que ya es absolutamente autónoma de los jueces, ¿no? ¿Qué puede marcar la diferencia, doctor Chiriboga, en cuanto a un eventual pedido para traer de retorno al Ecuador al expresidente Yamil Maguad, considerando que tal vez los Estados Unidos en otras ocasiones no han tenido antecedentes, por lo menos, de colaboración con el Ecuador? Mire, yo estuve en Washington, y esto muchos de los medios de comunicación social no lo conocen. Estuve mucho tiempo antes en Washington, precisamente cumpliendo las tareas de hablar con las autoridades judiciales, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente para buscar agilitar varias extradiciones que solicita Ecuador. Lo he hecho también en Panamá, lo he hecho en Argentina, lo he hecho en Perú, de tal manera que no es una novedad esa actitud de la Fiscalía, porque es nuestra responsabilidad que esas disposiciones que emiten los jueces sean tramitadas eficientemente. De tal manera que esperamos ya con esta nueva resolución de la Corte, en el sentido de tener sentencias ya en firme, la viabilidad de esas extradiciones pueda ser mucho más expedita. Doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí presente. Muchas gracias también, buenos días. Galo Chiriboga, fiscal general aquí en la Televisión Pública.